ahora sí, pasamos a los antecedentes, a la idea que tenemos de lectura, y empezamos con una idea bastante básica, esa noción de que la naturaleza es un campo en el que todos buscamos la supervivencia desde nuestro instinto biológico más básico, y eso nos permite encontrarnos con señales todo el tiempo que nos dan ese pantallazo de estar pendientes de nuestro ambiente, y por eso tenemos aquí esta imagen que representa estos animales supremamente hermosos y vistosos, que también tienen un mensaje de cuidado, porque de prestar o no atención a los colores depende su supervivencia. Y ahí ya empezamos a interactuar con el medio, con lo que nos rodea. La idea principal de esa noción de lectura está enfocada precisamente a esa idea de percibir, que es algo que vamos a ver también un poco más adelante. Pero resulta que nosotros ya no vivimos en este sistema tan natural, y esto nos lleva entonces a tener en cuenta la complejidad de nuestro sistema de vida, y esta complejidad nos hace pensar y nos hace cuestionarnos todo el tiempo de a qué le estamos prestando atención en este momento. Podemos prestarle atención a los elementos de la naturaleza, evidentemente en este momento más que nunca siento que estamos muy prestos a ver cómo funciona nuestro alrededor para saber qué decisiones debemos tomar, pero la complejidad del sistema también nos lleva a estar pendientes de otros elementos, a estar pendientes de cosas tanto en el mundo académico de la formación, pero cuando ya estamos afuera, entonces debemos estar pendientes de todo tipo de signos y símbolos que están a nuestro alrededor, cuáles son las implicaciones de lo que vemos en las noticias, qué decisiones debemos tomar en nuestros trabajos basados en las interacciones que tenemos con nuestros pares. Todo ese tipo de mensajes nos están bombardeando todo el tiempo, y por supuesto algo en lo que pensamos constantemente es la influencia de las redes sociales como medio casi primario de interacción, aparte pues de los procesos de comunicación cara a cara que tenemos con las personas con las que vivimos. El segundo recurso van a ser las redes sociales, y eso también implica una cantidad enorme de información a la que vamos a estar inscritos todo el tiempo. Y esa gran diversidad de señales que estamos recibiendo requiere de nosotros también la capacidad de decidir a qué le prestamos y a qué no le prestamos atención. Y de este modo, nuestras capacidades de percepción y de lectura también evolucionan con este ambiente. Y aquí entonces encontramos dos ocasiones en las que podemos ver cómo funciona este proceso de prestar atención. En el primero, que es el que tenemos al lado izquierdo, es un meme que nos hace pensar muchísimo en nuestra capacidad de seguir instrucciones, de tener que escribir el nombre y después el apellido y escribir los dos al mismo tiempo. No quiero profundizar en explicar el meme para que no pierda su gracia. Pero precisamente en este momento es en donde pensamos, ok, no es solamente el problema de percepción o el problema de la concentración quizás, sino también el problema del tiempo, de tener el afán de responder rápido, o de tener el afán de todo lo que tenemos que hacer, y eso nos impide concentrarnos en una sola actividad. O efectivamente es la falta de atención, de no tomar el momento que estamos viviendo con los 5 sentidos que requerimos, y eso nos lleva precisamente a este tipo de errores. Y el del lado derecho, que es un poco más centrado en la experiencia educativa, que no tiene que ver solamente, como lo dice el meme, con los padres de familia, sino también con los estudiantes con quienes compartimos en este momento de forma virtual. Y es que cuando un estudiante no sabe algo, cuando un padre de familia no sabe algo, antes de tomarse el trabajo, por decirlo así,
de buscar la información que ya les hemos indicado, preguntan. Y cuando la respuesta es, lea esto, interactúe con este material, préstele atención a la instrucción, todos terminan, y muchas veces incluso nosotros terminamos tomando esta actitud de cerrar los ojos ante lo que realmente requeriría nuestra atención. Y entonces en este momento uno ve los memes y al principio efectivamente se ríe porque no podemos negar que son graciosos, pero en el segundo momento y desde una perspectiva docente, a uno le dan ganas de llorar, porque pienso bastante en qué hemos hecho mal para que estas situaciones que presentamos aquí, que efectivamente son graciosas, se reconozcan como, sí, es cierto que eso pasa. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendría que pasar? ¿Por qué existen esas situaciones de chiste a partir de momentos o de situaciones reales para nosotros? ¿Mm? Y entonces aquí llegamos a estos niveles de definición de lectura basados en la interacción que tenemos con nuestro medio y con el proceso más o menos complejo de interacción con nuestros alrededores. Tenemos entonces 3 niveles. El primero es el nivel de percepción, que es el recorrido que hacemos con la vista, que efectivamente va desde la idea de ver a la ranita venenosa en el medio, pero también está muchísimas veces en la percepción abuelo de pájaro que hacemos de un texto o de los letreros que tienen los buses cuando vamos a escoger el transporte en el que nos vamos a movilizar. El segundo paso, que es la decodificación, ya requiere un proceso un poco más profundo, que es la asociación de un signo con su significado y un poco más con el contexto en el que se está enmarcando. Darle el sentido según el lugar en el que está y tratar de procesar un poco más esas ideas que están ahí. ¿Mm? Y el último paso es el paso de interpretación, que ya implica un proceso de construcción del conocimiento. Es el momento en el que tomamos las ideas que hemos decodificado y las hemos incluido en nuestros saberes para darle un nuevo sentido a las expresiones que hemos encontrado, y a partir de eso es que empezamos a tomar decisiones. No solamente construimos conocimiento, sino actuamos con eso que estamos percibiendo. Y a partir en este momento ya quedamos como con la idea, esa noción de lectura que la mayoría de nosotros manejaría, de que la lectura efectivamente es un proceso complejo. Y si la lectura es un proceso complejo, la lectura crítica tiene efectivamente ese bono extra que la hace un momento de encuentro y de explosión de conocimiento, como lo vemos desde esta perspectiva. Y acá tenemos entonces efectivamente una idea que nos dice que leer es una actividad cognitiva, o sea, requiere un esfuerzo mental. En francés hay una expresión que es bastante interesante y es faire bouillir, que significa hacer que el cerebro hierva. Y es más o menos por ese lado por el que queremos irnos, es hacer que el cerebro se esfuerce no solamente por comprender lo que está escrito ahí, sino darle un sentido, darle una interpretación, construir el significado y completarlo de forma que podamos apropiarnos, que también es nuestra idea cuando leemos. Y entonces aquí ya pasamos a la idea de cómo funciona esto de la lectura crítica. Tenemos varias perspectivas. Me voy a basar en uno de los componentes que se revisa dentro de la teoría general para la lectura crítica, y es, como lo pueden ver, la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría. En esta encontramos que la lectura metatextual es el último estadio de lectura
al que esperamos y al que aspiramos que nuestros estudiantes lleguen. Cada nivel anterior permite que se llegue hasta este objetivo. Y no se va a lograr efectivamente. Hay momentos en los que es muy difícil pasar al siguiente nivel sin antes tener un completo manejo del anterior. Y con la lectura metatextual pasa algo muy curioso, y es que hay ocasiones en las que, pese a que nuestros estudiantes estén, por ejemplo, en la decodificación terciaria, que es la distinción de las proposiciones por su relevancia, eso quiere decir poder distinguir entre ideas principales e ideas secundarias en un texto cualquiera, yo ya puedo empezar a proponerle a mis estudiantes esa idea de ¿y qué piensas de esto que estás viendo aquí? ¿Qué piensas de este tema? ¿Qué decisiones ha tomado el autor alrededor de este tema en específico para llegar a ese punto? Y me parece que la lectura crítica en este caso es un ir y venir entre esos lugares de lectura que tenemos en clase. No podemos decir o no podemos asignar a un nivel específico un tipo de lectura porque limitamos a nuestros estudiantes sin desconocer las diferencias en ese proceso de aprendizaje, pero también implica que hay que irles mostrando o ir construyendo con ellos más bien esas opciones y esas posibilidades amplias que tenemos de continuar la construcción del proceso de pensamiento. Y ya lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, un componente muy importante de la lectura crítica es casi que desarrollar la capacidad de pensamiento. Y por eso afecta la capacidad de decisión. Entonces aquí tenemos una de las bases teóricas de este concepto. Y el siguiente paso es conocer qué sucede con el Ministerio de Educación Nacional y por qué los estudiantes de media presentan un componente dentro de la prueba saber que se conoce como lectura crítica, que es bastante curioso efectivamente teniendo en cuenta que hasta noveno tenemos lenguaje solamente. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional no ahonda demasiado en la definición de lectura crítica y no nos da luces de por qué es necesario esta unión entre lenguaje y filosofía. Y puede que tengamos muchas opiniones al respecto, pero sí es necesario entender cuál es el ejercicio que plantea el ministerio. Y el ministerio nos dice, hay 3 competencias que me indican que la lectura es de un estudiante es crítica. La primera, que identifique los contenidos locales que conforman un texto. Que esto es más o menos lectura literal, si lo tomamos con otros modelos. La segunda es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto quiere decir entender las relaciones categoriales entre la tesis y sus argumentos, o entre el postulado y los ejemplos, o entre la introducción y la conclusión, es entender la unidad del texto. Y la última, que es, uno diría, efectivamente es el momento en el que uno puede ver de mejor forma la aplicación de la lectura crítica, y es reflexionar a partir del texto y evaluar su contenido. Y este es el momento en el que pensaríamos que las preguntas de la prueba están enfocadas más hacia ese componente crítico. Pero ya vamos a ver qué es lo que sucede con la prueba como tal. Y este es como el componente que esperamos desarrollar en nuestros estudiantes. Se nos dice que la idea es que al final de este nivel los estudiantes alcancen ese nivel de eficiencia, alcancen a demostrar esa capacidad de lectura crítica. Sin embargo, no podemos decir, ya, terminamos y acabamos y que se encargue el siguiente nivel educativo de mirar si funciona o no, sino precisamente de ver que esto es algo que no se acaba. Y lo podemos confirmar incluso con nosotros.
todo el tiempo estamos desarrollando nuestros procesos de lectura y terminamos aprendiendo más entre más leemos. Y si pasa así con nosotros, también pasa con nuestros estudiantes. Y es necesario entender de qué forma no necesariamente debemos obligarlos a llegar a, sino cómo progresivamente vamos alimentando las habilidades que están formando y las habilidades que ya poseen, la forma en la que este trabajo puede ser cada vez más significativo en sus vidas, aplicado a sus vidas, alejándonos un poco también de esa vida académica a la que no necesariamente todos van a llegar o que no necesariamente todos van a escoger. Tampoco podemos aspirar a eso teniendo en cuenta los objetivos de nuestra educación, ¿no? Y aquí entonces tenemos dos preguntas sacadas de la prueba de estado. Y estas dos preguntas son clasificadas como pertenecientes a la tercera competencia, o sea, la de reflexionar y evaluar el contenido de un texto. Entonces, les voy a dar un momento para que las lean, para que las revisen con atención. Y antes de continuar con la presentación, quiero que dos personas me cuenten qué piensan de esas preguntas, pero relacionadas con la idea de la lectura crítica que hemos analizado hasta este momento. Entonces, quiero escucharlo. Si alguien quiere pedir la palabra, puede hacerlo por el chat, de forma que no hablemos todos al mismo tiempo. ¿Alguien me quiere contar su percepción sobre las preguntas que tenemos en este momento visibles? Germán pregunta, ¿cuál es la pregunta? Efectivamente, la pregunta es, Germán, ¿cuál es su percepción de estas preguntas? ¿No las alcanzan a ver? Porque la presentación ya está compartida, José Ramón. Creo que debes buscar en la parte derecha de tu pantalla donde aparece la presentación y darle en el pin para que la puedas ver en grande. Entonces, Germán pregunta, ¿cuál es la pregunta? Efectivamente, la idea es que me cuenten qué piensan sobre esas dos preguntas. Si ustedes creen que a partir de esto que vemos aquí podemos evaluar la lectura crítica de los estudiantes de grado 11 para este caso. Diego Alejandro nos dice que no se puede. ¿Quieres abrir tu micrófono y contarnos un poco más? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya te escuchamos. Ok, no, pues nada, agradecerles por el espacio, está como muy interesante, voy a aprender un montón de cosas. Bueno, pues pensando en lo que mencionabas, que el objetivo, dijéramos, el del Ministerio de Educación es reflexionar y evaluar su contenido, pues dijéramos que son preguntas que yo creo que están en un nivel anterior, pensaría que en un nivel literal, por ejemplo, no conocemos el texto al cual hacen referencia, pero es decir, digamos que las preguntas no sugieren reflexión. Y las preguntas sugieren, dijéramos, más bien buscar qué elementos del texto me permiten contestar. Exacto, sí, sí, de acuerdo. Entonces, pues en ese entendido, pues creo que no se podría cumplir con el objetivo de evaluar lectura crítica, o por lo menos no evaluarla hasta el tercer nivel, sino en un nivel primario.
Sí, exactamente. Hay otras preguntas de esta competencia en las que le piden a los estudiantes, dígame si los argumentos que están aquí en el texto son suficientes para validar la tesis. Ese sería un nivel un poco más avanzado de lo que encontramos aquí, pero efectivamente es complicado acceder o lograr llegar a ese punto final a partir de estos dos ejemplos que tenemos aquí. Marlon Giovanni también tiene un comentario, no sé si quieras hacerlo usando el micrófono. Marlon. Bueno, voy a ir leyendo el comentario de Marlon. Mientras tanto, él dice que la primera Hola, ¿me pregunta da escuchas? la oportunidad. Ah, perdón, dale. Qué pena, es que no podía conectar el micrófono. Gracias. Buenas tardes para todos. Sobre todo con la primera pregunta, creo que es muy difícil evaluar lectura crítica cuando se presentan sencillamente que hay una alternativa correcta. Por ejemplo, en ese caso, creo que cada una de las respuestas da lugar para un debate, preciso da lugar para generar diálogo, para que a partir de una lectura se presente la crítica, pero no para evaluarla a partir de si hay o no hay una respuesta correcta. Exacto, Marlon, muchísimas gracias. Y efectivamente has llegado a un punto muy importante en este proceso de la lectura crítica. Eh, es, voy a decir que no se puede, voy a ser muy categórica con esto y es, efectivamente, yo no puedo saber si mi estudiante tiene un proceso de lectura crítica pidiéndole que escoja entre 4 opciones de las cuales una sola es válida. Y pidiéndole, teniendo como referente que la idea de la lectura crítica es que reflexione y que revise cuál es el lugar ideológico, cuál es el lugar ético, cuál es el lugar de todos estos componentes de la vida para poder llegar a esa respuesta. Y como lo decían nuestras dos intervenciones, es profundamente complicado. Por eso lo decía de forma categórica, simplemente no se puede evaluar la reflexión o el nivel de criticidad de un estudiante a partir de una pregunta de opción múltiple. Es profundamente, es sesgado, la verdad. Y esto también me recuerda a las pruebas la Saber Pro y la Saber TIT, donde están, incluso aquí con las preguntas de competencias ciudadanas en la prueba, saber de cuál es el objetivo real de esas preguntas. Hay muchas ocasiones en las que uno siente cuando las ve, uy, me están preguntando qué tan a favor o qué tan en contra estoy del gobierno, con el gobierno de turno. Y cuando uno se encuentra esas preguntas y tiene que responderlas en la prueba de Saber Pro, por ejemplo, recuerdo bastante esa idea de tengo que pensar, tengo que decidir si voy a responder lo que se espera que se responda o si voy a responder lo que yo siento que tiene más sentido. Y esto también es bastante delicado en la medida en la que cuando le enseñamos a nuestros estudiantes este proceso de lectura crítica y llega algún momento en el que nos topemos con una pregunta de este tipo, también es nuestra responsabilidad hablarles de esto y decirles, este es el objetivo de la prueba, esta es la intención, así es como funciona, y permitirles a ellos también pensar esto que estamos pensando aquí. Si una pregunta de opción múltiple me permite conocer o reconocer la capacidad que yo tengo de ver de forma crítica mi entorno. Y esto ya nos genera una cantidad de debates y expectativas, por supuesto, de cuál sería entonces nuestro rol como docentes para poder llegar a trabajar con nuestros estudiantes.
Carlos Andrés, ¿quieres intervenir, por favor, con el micrófono? Bueno, sí, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. A mí me parece que tiene toda la razón lo que tú mencionas. Pues en ese caso, uno pensaría que tal vez dando la oportunidad al estudiante de responder con una pregunta abierta, pues se dejarían las limitaciones propias de cuatro alternativas, ¿no? Sin embargo, pues creo que eso para los estándares, como lo es la prueba del ICFES, pues podría parecer tedioso de calificar, por ejemplo, al momento de pues tener, no sé, 2.000 estudiantes y tener que calificarlo, pues respuestas abiertas parecería un poco tedioso, pero podría significar una oportunidad en que él pues precisamente nazca la reflexión propia y emerja pues de él, no que de pronto sea como empujada o sea como, no sé, como dada por pues las cuatro opciones que se dan ahí. Sí, exacto, precisamente. Y nosotros conocemos también ese intento que tuvo el ministerio hace algunos años de proponer las preguntas abiertas, pero si revisamos esas preguntas abiertas, pertenecían a las dos primeras, no, casi que siempre a la primera competencia, a una competencia básica, que sea más bien del tipo identifique los elementos del texto, no vaya tampoco tan allá, porque precisamente la elección de las palabras, la elección de las construcciones sintácticas, incluso de esos elementos, aportan y van a modificar la opinión que tiene el estudiante. Y como docentes también debemos reconocer que el componente escrito es muy importante para nosotros, pero que desarrollarlo también es bastante complicado. Y si desarrollar una competencia lectora es complicada en términos de lea muy bien el enunciado, no escriba su nombre y su apellido en la misma línea, lea las instrucciones antes de hacer algo, como lo vimos antes, si ese proceso es complicado y muchas veces es desigual, ¿qué va a pasar entonces? O más bien, ¿qué sucede entonces con el proceso escrito? Teniendo en cuenta también todas las implicaciones neurológicas que tiene este proceso. Y eso también complejiza muchísimo más la intención del ministerio de evaluar la lectura crítica, ¿no? Tatiana, ¿quieres contarnos, por favor? Pues buenas noches, gracias por el espacio y bueno, pues es que yo pienso que también una de las cosas que afectan, digamos, en la realización de estas preguntas en este tipo de exámenes es que el tiempo, ¿no? El tiempo es muy limitado para la reflexión que se debe hacer con respecto a la pregunta, porque digamos, no solamente puede ser una pregunta que se acorde al texto, ¿no? También necesita como un contexto dentro, pues, que debió tener el estudiante, pues, en su educación previa. Entonces, siento que a veces las respuestas que se pueden llegar a dar, de pronto, así sea, digamos, que se abra la respuesta para que no sea entre opción múltiple, sino sea una pregunta abierta. Entonces, también va a ser instintiva, o sea, va a ser como, yo vi que esto se parecía en el texto, o vi que se me pareció que podría ser esto, además que no se plantea mucho la reflexión, o sea, pues de pronto sí se plantea, digamos, en el aula la reflexión a los chicos, a nosotros, pero digamos, a veces no se hace de forma real, ¿sí? O no se lleva a hacer, o se lleva a cabo de manera correcta, ¿sí? Porque no hay tiempo, porque hay que cumplir con mallas, porque hay que cumplir con ciertas temáticas que limitan a las actividades que se pueden hacer. Entonces, que no pueden hacer como lecturas fuera de lo estipulado o no se pueden hacer ensayos fuera de lo dicho o de lo precisado, porque entonces va a limitar el tiempo de lo que tienen que aprender porque así se estipuló desde arriba. Entonces, todo eso lleva a que en el punto en el que se haga la prueba estandarizada, pues el estudiante recurra a que así sea una pregunta abierta o sea múltiple, no haga una reflexión profunda, se ponga al azar cualquier cosa
y no tenga tiempo ni siquiera, si sabe cómo reflexionar al respecto, ser crítico frente a lo que le están planteando, tampoco va a tener el tiempo porque va a estar corriendo porque tiene otras miles de preguntas que también le están como, no sé, como presionando a él. Sí, sí, claro que sí. La presión y la idea de que esto es efectivamente una prueba que muchas veces determina si voy a pasar o no a una universidad, o a qué tipo de universidad, o cómo me va a ver, o cómo me va a calificar incluso el colegio en el que estoy, ya suman demasiadas presiones sobre los estudiantes. Y de hecho, y hay otros contextos incluso en los que no va a importar. Entonces son demasiados elementos a tener en consideración. Ángela Sánchez nos dice que nos pregunta qué hacer desde el día a día o cuando las instituciones nos piden trabajar este tipo de preguntas para cumplir con la preparación de las pruebas estandarizadas. Ok, esta parte es complicada porque tiene que ver bastante con el ejercicio docente. Y aquí siento que es necesario un poco hablar de currículo oculto y de la forma en la que cuando yo estoy en el salón de clases decido cómo trabajar los requerimientos de afuera, los requerimientos de arriba también, como lo decía Tatiana hace un momento, y es tratar de decidir o tratar de encontrar el punto medio entre, ok, tengo que decirle a mis estudiantes que responder esta prueba es importante porque, o es necesario porque, y listar la cantidad de razones que se nos ocurra en ese momento, y luego efectivamente hacer la reflexión. Nuestros estudiantes están en la capacidad de llegar a esta misma conclusión a la que estamos llegando nosotros. Un momento, si la lectura crítica es mi capacidad de analizar lo que tengo, con lo que interactúo y tomar una postura ante eso, yo no puedo escoger solo entre 4 opciones. Debo construir mi idea y puede que sea diferente, o hay ocasiones en las que no voy a tener las herramientas completas para poder formar una idea específica. Y esto efectivamente implica llevarlos allá, pero hacerles la advertencia, ¿no? De, ok, es cierto, pero nos piden que respondamos esto. Y entender también las medidas en las que es, qué tan necesario es responder esta pregunta exitosamente, también nos va a llevar a tomar decisiones dentro del aula y dentro de la forma en la que decidimos trabajar estas pruebas. Ok, voy a darle la palabra a Germán Díaz, que tiene un comentario, y vamos a continuar y ya podremos mantener un poco más este debate. Germán Díaz, cuéntame. Hola, Hola, Germán. bueno, Yuri, un saludo a todos. Mi comentario pues es muy puntual, sobre todo con lo de la lectura crítica. Quisiera hacer un pequeño aporte basado en la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría, que, que pues nos habla como de los niveles de la lectura que venimos haciendo desde que entramos en primaria y hacemos decodificación de palabras, hasta que llegamos a un nivel que él denomina metatextual, que es ese nivel de lectura donde yo soy crítico sobre lo que leo y llego pues incluso a compararlo y a confrontarlo con mis realidades, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también trabajo con el tema de la lectura y quería hacer como un paréntesis sobre la importancia de la oralidad. Una de las temáticas que más me interesa y que menos se tiene en cuenta en los exámenes. De hecho, los exámenes que realizamos es solamente por la parte escrita, por la vía escrita, pero la oralidad también está ligada a todos los procesos de lectura, escritura y del lenguaje, y es un ítem que tenemos relegado, y considero que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Alguien no puede ser muy bueno para escribir, pero puede ser muy bueno
con la oratoria. Yo, digamos, no soy tan bueno para hablar, no tengo esa habilidad. Hay gente que la tiene muy desarrollada y en esa medida, pues ahí podríamos también entablar un discurso sobre esa falencia. Los exámenes realmente miden unas muy pocas actitudes y muy pocos dones de los que uno realmente tiene. Yo creo que la educación está por reinventar muchísimas cosas y pues ese era mi pequeño aporte con respecto a la oralidad y a la forma en cómo nos evaluamos, ¿no? Muchas gracias Sí, por el tiempo. gracias, Germán, a ti. Y efectivamente, sí, me hiciste pensar bastante bien en si es difícil evaluar la escritura. Imagínense logísticamente cómo sería evaluar la oralidad, incluso la capacidad de escucha, la capacidad de que un estudiante pueda seguir una instrucción desde la oralidad, la capacidad que tiene el estudiante de dar su opinión de forma oral. Y lo que dice Germán es realmente cierto. Hay ocasiones en las que no encontramos las palabras escritas, no encontramos la estructura, pero de forma oral se nos ocurren mil ideas. Y ese es un elemento que tampoco podemos perder. Pero de nuevo están todas estas posturas diferentes y diversas que, que complican muchísimo más la intención y fíjense que la intención del ministerio la tenemos aquí, es como, es esto y hasta ahí llegamos, pero si lo pensamos, todo lo que hay detrás de estas ideas y todo lo que implica para nuestro ejercicio docente, uno a veces siente que se sale de las manos, efectivamente, y por eso llegamos a este punto a esta pregunta de, ¿se evalúa realmente la lectura crítica a partir de estas pruebas estandarizadas? Y saliéndome también de las pruebas estandarizadas, la pregunta también es, ¿yo puedo evaluar la lectura crítica de mi estudiante? Si él desarrolla un proceso de pensamiento y de construcción de sus ideas, pero resulta que sus ideas no se parecen a las mías, o que sus ideas no tienen que ver con el canon que tenemos, con la estructura ideal que tenemos. Eso implica que no lo vamos a ver desde este punto, que le vamos a decir, no, no es por ese lado, quizá deberías cambiar un poquito tu enfoque. No lo sé. Y precisamente ahí está la inquietud de qué pasa entonces, por qué enseñamos lectura crítica si su evaluación es tan complicada, tan etérea. Pero de nuevo, obviamente no tomen este comentario como, no deberíamos enseñar lectura crítica. Por supuesto que no. Es fundamental enseñar lectura crítica. Pero el sistema educativo está tan acostumbrado a que te digan, pasaste, no pasaste, está bien o está mal, que entramos a esta escala de grises de el proceso está bien, aunque no esté de acuerdo, o llegó a una conclusión que yo no me esperaba, o se está quedando en el camino, pero tiene una gran idea ahí en bruto, esperando a ser trabajada un poco más. Entonces, estas ideas hacen que esa enseñanza de la lectura crítica se vuelva más interesante, efectivamente, se vuelva más significativa para nuestros estudiantes, aunque choquemos un poco con el sistema en el que estamos inscritos. Pero resulta que aunque el sistema sea complicado, eso no quiere decir que el ministerio se quede solamente con lo que evalúa en la prueba a saber. Y traigo aquí a colación los estándares, específicamente los de lenguaje, que tienen una estructura un poco más tangible que los de filosofía, lo cual es bastante triste, pero sucede. Y es que efectivamente para grados 10º y 11 a mí ya me piden que critique, ya me piden que argumente. Lo podemos ver en los descriptores. Entonces los descriptores ya nos mencionan que hay que la intención es comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa en la comprensión y en la literatura
analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias. Entonces, aquí ya está. Y el ministerio me está diciendo, haga de cuenta que lo está enseñando, haga de cuenta que es importante y hágalo. Pero yo pienso bastante en el tiempo que tenemos para hacerlo, en el choque que hay efectivamente entre las necesidades institucionales de a los niños les tiene que ir bien en la prueba, las necesidades de los estudiantes también y la intención del docente. Por eso hablo tanto del ejercicio dentro del aula, en ese momento en el que estamos juntitos y aparentemente no hay nadie que nos esté vigilando y podemos hacer cosas que se salen un poco de la estructura rígida, aunque después tengamos que volver a las pruebas y a las evaluaciones y a dar cuenta de los niños hicieron algo y dónde están las notas y todo esto que sucede normalmente en nuestras instituciones. Entonces, el ministerio ya lo está diciendo si hay que hacerlo, pero al momento de evaluarlo ya nos dimos cuenta, se queda bastante corto, le queda complicado llegar a este punto. Y aquí nos dan las pistas que debemos seguir para poder llegar a ese punto. Y pasa muchísimo, sobre todo con medios de comunicación, que siento yo que es uno de los elementos más importantes para la enseñanza de la lectura crítica, pero que muchas veces se relega bastante. Se relega en términos de, uy, no alcanzamos, o los temas, no sé, se salen de nuestras manos, o si hago esto, no hago lo de la evaluación, si hago esto, no hago lo de las preguntas, y la idea es encontrar siempre el tiempo para. Entonces nos dicen en medios de comunicación, interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de comunicación masiva. Fíjense que esto es un objetivo para nuestros estudiantes. Y la pregunta nos llega efectivamente, no solamente en este momento preocuparnos por, ¿será que mis estudiantes están viendo noticias? Y si las ven, ¿será que las están tomando desde una perspectiva que les beneficie su proceso de lectura crítica? Eso es bastante, en este momento nos preguntamos todos y pensamos en esa posibilidad de, uy, aquí qué estamos haciendo. Y con todo este problema de desinformación que tenemos en este momento, se complica aún más efectivamente. Porque no hay forma, o sea, bueno, y pensamos en nuestros estudiantes, pero yo también pienso en mí misma. ¿Qué tanto creo en el medio de comunicación que consulto, pese a que tenga el estatus que tenga? Porque cualquier medio de comunicación corre el riesgo de equivocarse efectivamente. Eso es importante. Y si hablo yo también de mí, entonces hablo también de mi entorno y pienso en mi familia. Mi familia tiene esa capacidad y este ya es un problema que nos lleva a unas discusiones generacionales de hace cuánto existen estos estándares, por cuántas personas han pasado, cuántos profesores los conocen, para cuántos profesores es importante entenderlos y aplicarlos, de qué forma esto se puede ver materializado en el aula. Porque algo muy importante y que me parece muy interesante de los estándares es que no son las listas de los temas, ojo, son las cosas que yo quiero que mis estudiantes hagan. Y pese a que el modelo pueda tener muchas críticas, es una propuesta a la que debemos darle tiempo para que suceda. Pero pues miren el tiempo que ha pasado. Desde su publicación en el 2006 y desde su trabajo en los últimos años de los 90. Y otro elemento importante en este caso también es el acceso o la interpretación de los lenguajes no verbales, que también requieren una lectura crítica, más en un mundo en el que la publicidad tiene una importancia tan, o más bien tiene una presencia, bueno, también importancia tan directa, tan pesada realmente.
de qué forma el acceso a las redes sociales como TikTok, como Instagram, hace que ahí haya un material valiosísimo para analizar. Y entonces está la pregunta por, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo le pedimos a nuestros estudiantes que nos compartan parte de sus realidades para poder llevarlos, para poder mostrarles, para poder construir con ellos? Y me doy cuenta que en mi discurso efectivamente hablo muy de estamos en un ambiente citadino y obviamente todos nuestros estudiantes tienen acceso a redes sociales, pero también me voy al otro lado. Voy al otro lado de los estudiantes que están en escuelas rurales y que efectivamente no tienen acceso a Internet, que probablemente no saben qué es una red social o que no tienen o que no les interesa, efectivamente no es pertinente para ellos pertenecer a ese mundo. Entonces, ¿cuáles son los sistemas no verbales, los sistemas simbólicos a los que ellos se enfrentan y de qué forma también puedo darles herramientas para que los encuentren? Y de qué forma también el acceso a los medios de comunicación, limitado o no limitado que tengan, también va a aportar a esa construcción, a esa idea de pensamiento crítico que deben tener y que debemos tener todos. Esto no es solamente la persona que va a ejercer su derecho al voto, sino todo el mundo, efectivamente, todo el mundo, todos necesitamos este proceso de lectura. Y paso entonces a cómo le hago para desarrollar este importante componente de la lectura crítica. Entonces, aquí planteo 4 elementos que se me hacen necesarios y estoy muy segura de que ustedes van a tener muchos más. El primero es potenciar el intertexto lector. Efectivamente, entre más acceso tengan mis estudiantes a diversidad textual, más van a lograr ellos a establecer conexiones, poner a los textos a dialogar. Si yo entiendo de dónde sale un símbolo, por ejemplo, puedo saber cómo se aplica ese símbolo en otro lado y cuál es el valor o cuál es la influencia de ese símbolo en ese nuevo contexto en el que está. Y ese ejercicio de lectura intertextual es profundamente importante para poder motivar a nuestros estudiantes a desarrollar una lectura crítica. Si yo puedo ver cuál es la validez o cuál es más bien la resignificación que toma el objeto cuando cambia su contexto, cuál es el nuevo significado que toma ese símbolo cuando lo traigo otra vez aquí. Entonces, ¿cuál es ese rol o cuál es el nuevo significado del texto completo? Y ese intertexto lector nos lleva a pensar qué tanta variedad debo leer yo, que efectivamente nos pide a nosotros conocer y tomar de todas las áreas del conocimiento. Algo de lo que estoy profundamente convencida es que la lectura crítica no se puede desarrollar solamente en las clases de lenguaje y filosofía. Este es un trabajo de toda la sociedad, ni siquiera de la escuela, sino de toda la sociedad. Que el profesor de ciencias apoye el proceso de intertexto lector, por ejemplo, hablando de las diferencias entre los postulados de Darwin y Lamarck. Y que el estudiante entienda luego por qué sucede la idea de darwinismo social en ciencias sociales y en filosofía, le da al estudiante la opción de decir, sí, ok, esta idea se movió para esta otra área del conocimiento y ahora ellos la están usando, pero la interpretación está un poco desviada, entonces, ¿cómo funciona aquí? Y esa amplitud del conocimiento que tienen nuestros estudiantes les permite tener una mirada también más amplia del contexto en el que están. El siguiente elemento es la lectura contextual, y esto es muy curioso, sobre todo cuando nos enfrentamos a textos de épocas o de situaciones en las que nuestras ideas culturales no tienen cabida. Y me recuerda muchísimo a la idea de leer tragedias griegas con los estudiantes. Hay un momento en el que
el estudiante sabe lo que está pasando, se entiende la estructura narrativa del texto, pero no entiende por qué pasa eso. No le da, o sea, le parece que los hechos son absurdos. Pero yo, ¿por qué voy a llorar porque mis papás se murieron y voy a durar un año llorando afuera de mi casa? O sea, ¿por qué lo haría? No se entiende. Y esto también pasa muchísimo con el rol de la mujer en los textos. Pero esa mujer, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no hace otra cosa diferente? Y es porque nuestros estudiantes no entienden el contexto de enunciación del texto, no entienden qué estaba pasando a nivel cultural con esa sociedad, o por qué era necesario o era importante que sucedieran o que se dieran esas dinámicas. Y aquí los profesores de historia se vuelven los grandes amigos de la enseñanza, porque necesitamos entender cuáles son esas condiciones, no para reducirlas, ¿no? Tampoco quiere decir esto que si yo no tengo el contexto histórico de una obra no la pueda interpretar. No, por supuesto que no. Pero cuando llega el momento de construir una perspectiva sobre ese texto en específico, no tanto traído a nuestro contexto, a nuestro momento, es necesario entender ese contexto de enunciación y permitirle a los estudiantes también tener una mente abierta y tratar de entender que no podemos centralizarlo todo y no podemos pensar que todo funciona así como lo decimos y como es en este momento. Y en cuanto a la lectura contextual, también pienso en cómo le explico yo a mis estudiantes que el youtuber que para ellos es muy importante en sus vidas, quizá no lo es para una persona de otro país, o que no lo es para una persona, para un indígena en una comunidad alejada de este proceso social en el que nos encontramos. Y es reconocer que esos otros contextos no solamente son temporales, sino que también son espaciales. Y en esa medida también es necesario construir la lectura crítica para que no haya un señalamiento. Yo no puedo decir él está en lo correcto y él está mal porque no se ajusta al sistema de valores, o porque no se ajusta al año, porque no se ajusta al lugar. No. También nos permite enseñar ese proceso de ética de la comunicación, de lo que la otra persona piensa y lo que la otra persona dice debe ser válido dentro de su contexto. Y más que yo tener que señalarlo, la idea es acercarme a ese contexto para poder entender su motivación. El tercero es propiciar el cuestionamiento constante, y aquí es muy importante la discusión y darnos a la tarea de poner a nuestros estudiantes a dudar de lo que están viendo. Y dudar no solamente en términos de dude de esa cadena de WhatsApp que le enviaron, o dude de esta página de internet de dudosa procedencia, sino dude de la explicación de sus profesores, dude de mis palabras, porque no son ideas categóricas que todos deban responder, que todos deban respetar, perdón, y que no tengan un punto de quiebre o que no se puedan dirigir hacia otro lado. Dude de lo que encuentra a su alrededor. Dude de las intenciones del interlocutor. Y ese cuestionamiento constante le va a permitir al estudiante apropiarse de su proceso de pensamiento. Ser consciente de qué elementos lo hacen dudar más que otros. Ser consciente también del proceso de comunicación no verbal, de todos estos gestos y los tonos de la voz y la forma en la que la persona se mueve por el espacio y la interacción social. Y esto también le va a permitir cuestionar esas circunstancias en las que muchas veces no tiene tantos elementos,
Si yo no estoy muy segura sobre el tema del que están hablando, pero puedo leer los elementos no verbales de la comunicación, eso quizá me dé alguna idea de hacia dónde me dirijo, o de si ser o no precavido con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viendo. Y ese cuestionamiento constante se convierte en un ejercicio que hacemos todo el tiempo. Y precisamente hacemos, porque con esto paso al último momento, y es enseñar efectivamente con lo que hacemos todos los días. Y en este espacio, por ejemplo, en este espacio del aula de clase, del salón, en el que yo digo, es importante cuestionar la autoridad o es importante cuestionar la validez de las perspectivas que nos presentan nuestros dirigentes, o es importante tener una postura crítica sobre nuestras decisiones cotidianas. Pero yo en clase los mantengo a todos en fila, les pido que hagan silencio. Si miran para otro lado, les llamo la atención de inmediato porque no me están escuchando. Y termino proponiendo una suerte inmensa de contradicciones que dejan en duda también mi ejercicio crítico. Si yo no puedo encontrar una forma de trabajar este proceso en términos equilibrados, voy a perder una oportunidad de enseñanza grandísima. Porque mis estudiantes van a pensar, sí, solamente es a veces, o sea, solamente es cuando él nos pregunta cosas que tenemos que ser críticos, o solamente es cuando vamos a hablar del profesor que a él no le cae bien, que debemos ser críticos, o solamente es cuando se trata de cosas políticas, pero igual todos sabemos que la política en el colegio, en el gobierno escolar no funciona bien, entonces quizás sea en otro lugar, quizás sea en otro contexto. Y se corta por completo ese proceso porque no hay una coherencia. O por supuesto, es bastante complicado y hay momentos en los que van a surgir incoherencias y hay momentos en los que en nuestro afán de responder por las situaciones institucionales, por los requerimientos institucionales, vamos a tener que dejar de lado ciertos ejercicios que serían muy interesantes y hay momentos en los que debemos recordar que le estamos enseñando a niños. Y recordar que le estamos enseñando a niños no es decir, es que ellos no van a entender eso, sino también entender su propio contexto. Un niño, un joven, un adolescente tiene unas dinámicas sociales absolutamente complejas, efectivamente. Si nosotros tratamos de recordar cómo era esa época cuando estábamos en su lugar y pensamos, es que me dijeron que me veía fea con este uniforme y esto ya es el momento en el que no funciona mi vida, o incluso en situaciones más complejas como mi papá se quedó sin trabajo y ya no sé si voy a poder seguir estudiando, o mi hermanito pequeño, no lo sé, completen ustedes con cualquier situación que le pase a todo el mundo efectivamente. Entender que esa situación, la envergadura que tienen esas situaciones para nuestros estudiantes también nos permite entender de qué forma podemos proponer una reflexión sin que suene, por ejemplo, que vamos a volvernos anarquistas y el niño va a dejar de ir al colegio, o sin que el estudiante sienta que no pertenece porque no opina igual que sus compañeros. De nuevo, este es un ejercicio profundamente complejo pero al mismo tiempo que es complejo, es profundamente gratificante. Cuando uno escucha a sus estudiantes hablar de las características o de las condiciones de lo que encuentra alrededor de lo que está viviendo y alrededor de lo que le importa y también de lo que socialmente debe conocer, porque no podemos pensar en estudiantes
muy inteligentes y muy pilos para hacer análisis literarios profundísimos y del sentido filosófico de la existencia para el personaje de una novela, pero que sea misógino profundamente o que no tenga una postura política crítica, ni siquiera definida, sino que no, o que no tenga opinión política, por ejemplo, y es muy importante tratar de tomar todos estos elementos y encontrar una forma de hacer que nuestros estudiantes encuentren un camino para desarrollar ese pensamiento. Y entonces pasamos a la parte de la aplicación cotidiana. Y esto es un ejercicio que nos puede tomar unos 10 o 15 minutos del tiempo de nuestra clase o un pequeño susurro hecho en una sesión virtual o una pequeña actividad de introducción en una sesión virtual, ya que estamos en este contexto, y no vamos a negar efectivamente que es interesante para poderlo compartir y para poderlo discutir también. Así, al lado izquierdo vemos el texto que está abajo, que dice: el miedo a la epidemia dejó de ser solo un tema de salud pública. Las bolsas van en picada, la gente no viaja. En Colombia el dólar se acerca a 3.600, estuvimos en unos 4.000 muy, muy terribles y el mundo podría entrar en recesión. Y la pregunta es: ¿exceso de pánico? Así que de nuevo entonces los invito a que revisemos con atención tanto el texto como la imagen y que pensemos. La primera pregunta va a ser: ¿qué les llama la atención? En términos generales, ¿qué les llama la atención? Esa es la pregunta. ¿Listo? Piénsenlo un momento y cuando ya tengan una idea, entonces recuerden pedir la palabra por el chat y podemos hacer un poco de discusión y un poco de lectura crítica aquí. José Ramón, cuéntanos. Buenas noches a todos. Bueno, me parece que el texto indiscutiblemente Semana es un referente pues bastante que goza de prestigio en el país. Generalmente los docentes sociales, cuando vamos a analizar cuestiones económicas, políticas o de otra índole, porque la revista maneja algunos artículos también interesantes, aparte de las temáticas ya mencionadas, pues es un referente, una fuente obligada, por decirlo así, en un aula. Sin embargo, tratamos también de que los estudiantes puedan manejar otras fuentes para desarrollar pensamiento crítico, en el sentido de que también puedan evaluar y ver otras ópticas que se puedan presentar. De momento impresiona el manejo grafoférico de los colores, obviamente, el tapaboca, etcétera, etcétera, por el contexto que estamos viviendo. De momento sí hay una interrelación entre lo que leo en el párrafo. Hay conceptos conocidos como, por ejemplo, la bolsa en picada, el aumento del dólar, y que tanto podría, no solamente la parte de salud, que de por sí nos tiene un poquito preocupados, sino también a posteriori del COVID-19, qué pasaría a nivel económico. Toda vez que hay una correlación directa entre la temática principal de la revista, que no es tanto la salud, sino la parte económica política, que es lo que la revista es como su columna vertebral. Entonces, es lo que podría como llamarme la atención, la fecha de febrero 2020, a cómo vamos actualmente a hacer la relación temporánea entre qué decían en febrero del 2020 y cómo estamos actualmente en mayo, cerrando mayo, por decirlo así. Podría ser también un momento de cómo ha evolucionado el fenómeno a partir de que la revista saque ese artículo para esa fecha, ¿no? Por uno decirle a los estudiantes, bueno, y mira lo que estaban diciendo en febrero
mira qué podría estar pasando en estos momentos, cómo evalúan la situación desde su perspectiva, desde su vivencia misma, etcétera, etcétera. ¿Qué les afectaría a ellos las bolsas directamente si las bolsas caen o vienen? ¿Cuál sería la afección directa? ¿Cómo se verían ellos afectados? El dólar de por sí, bueno, lo conocen un poquito más, pero tocaría como profundizar en lo de la bolsa, me parece a mí, que podríamos desarrollar algo de criticidad de cara a eso. Sí. Perfecto, José Ramón, muchísimas gracias. Ok, perdón si hablé rápido, pero soy costeño. Y los costeños hablamos un poco acelerado. No, se entiende, pero se entrecorta, ese es el problema. O sea, sí, el internet. Y efectivamente has tocado muchísimos elementos supremamente importantes del proceso. No sé si alguien más quiera contarnos qué es lo que le llama la atención de esto que estamos viendo para luego poder pasar a la segunda partecita de esta discusión. ¿Alguien más que nos quiera contar algo? Tatiana, por favor. Pues bueno, a mí lo que me llamó la atención es como también, bueno, uno tiende a tomar como, bueno, yo soy estudiante, ¿no? Entonces yo, pues en la perspectiva que tengo, uno tiende a tomar como muy literal los textos, ¿no? No tiene cómo darles profundidad. Entonces, pues uno lee esto y dice, bueno, exceso de pánico, de pronto sí, ¿sí? O sea, uno no toma como en contexto, como, bueno, exceso de pánico, sí, debe ser exceso de pánico, la gente que sabe. Y ya, uno no lo deja pasar, ni siquiera de pronto mira el artículo, porque no es un tema así que uno diga, uy, realmente me afecta, o sea, uno no lo ve como cercano, ¿sí? Pero digamos, cuando yo me detenía como a leer ahorita el texto, el pequeño texto, digamos, es impresionante, o más que impresionante, es atractiva la manera en la que ponen ironía el comentario, ¿no? Porque, digamos, ponen muchas cosas malas, ¿no? Obviamente que sí afectan muchísimo, pues ahorita, más que todo después de ya el tiempo, como decía anteriormente el señor, ya ha pasado tiempo y ahorita está afectando muchísimo más. Entonces, uno ve como si en ese momento era exceso de pánico, pues ahorita sí es que a niveles apoteósicos, ¿no? Entonces, es chévere la manera en la que lo hacen con ironía, porque sí lo lleva a uno a reflexionar más sobre el mensaje que se está reflejando. Porque realmente es un exceso de pánico, pues sí, nos están diciendo que sí es un exceso de pánico o nos están diciendo que no es un exceso de pánico. Entonces nos llaman a leerlo para saber que no es un exceso de pánico, que realmente es algo que está pasando y que debemos reflexionar al respecto para tomarlo y poder buscar más que soluciones, sentarnos y decir, bueno, hay que hacer esto, como tomar acciones más que pues las posibles soluciones, porque frente al problema como que no se puede solucionar, es algo como que estamos un poquito encasillados en el momento, entonces pues creo que es eso. Muchísimas gracias, Tatiana. La verdad, me encanta esa reflexión de si quieres saber si esto de verdad es un exceso o no de pánico, por favor, lea e interprete a ver qué va a encontrar, efectivamente. Aunque yo pensaría que los colores de la portada ya nos indican un poco la dirección hacia la respuesta. Eso es lo que me parece a mí, ya veremos. Carlos Andrés, ¿quieres contarnos algo tú también? Sí, muy rápidamente, me parece que, o sea, lo que mencionabas, ¿no? Esto de el juego de colores, eso es muy importante y los de la revista obviamente no no lo dejan pasar, todo tiene su significado, el, el color amarillo, y pues bueno, digamos de la interpretación a mí me parece que sí es cierto que además de que dejó de ser solo un tema de salud pública, yo creo que también revela un poco como que los verdaderos intereses de, como que no de la sociedad en general, pero pues tú sabes, ¿no? Como de la élite, o sea, que hayan unos números de la banca atrás de la señora que tiene un tapabocas. Quiere decir que más allá de la importancia de que alguien esté cubriéndose, es qué va a pasar con la economía de ese alguien y siempre prevalece
digamos, la economía, la política, qué va a pasar y la recesión y nos paniquean mucho, sabiendo pues que, pues sinceramente ellos como que están más tranquilos que uno, ¿no? O sea, es decir, ellos pues sí, tendrán sus acciones, se moverán, pero agua, o sea, los recibos del agua y la de la luz seguirán, digamos, pagándose, ¿no? Y además que pues sin entrar en más discusión por esto y más debate, la revista Semana pues digamos es allí como algo cuestionada por sus intereses y bajo qué directores están. Pero sí me parece un poco que atiende a esos intereses como político y que incluso a veces que ratifica esas pequeñas eh, teorías de la conspiración, de que eso fue inventado como para debilitar la economía de China. Bueno, da muchas cosas de qué hablar, ¿no? Me parece importante. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, fíjense que estamos, obviamente la imagen es compleja en sí, pero estamos trabajando solamente con una portada, ¿cierto? Eh, que la pregunta es, ¿qué pasa si entramos al texto y empezamos a analizarlo con detalle, paso a paso de cuál es la construcción sintáctica del texto y eso qué implicaciones tiene, por ejemplo, en el proceso de lectura categorial? Y cuando ya he entendido la estructura del texto, su macroestructura y cuáles son todas esas características y condiciones que lo permean, ahí sí pasar a la lectura crítica. Esa parte es muy importante porque efectivamente yo no puedo hacer una lectura, de nuevo, no puedo hacer una lectura crítica sin antes haber desarrollado un proceso de comprensión. No puedo, porque ya voy a empezar a decir cualquier cosa y voy a sobreinterpretar y ya no va a ser válido mi punto porque no voy a tener en cuenta el contexto de enunciación, no voy a tener en cuenta las ideas que están ahí, los argumentos y los contraargumentos, por ejemplo, y el ejercicio va a ser inválido. Entonces eso también es bastante importante aclararlo. Elementos que me parecen destacables de lo que escuchamos ahorita. Por ejemplo, el análisis de los colores, efectivamente. El rojo allá atrás de la mujer, el verde que es menos que el rojo, y no solamente los colores, entonces ahora paso a ver qué es eso que está ahí atrás, entonces son números, y luego lo relaciono con el texto y dice que las bolsas van en picada, entonces ya entendí, ok, esto es economía, y es la visión precisamente, como nos decía José Ramón, la visión económica de una situación de salubridad, ¿cierto? De salud pública. Pero también tenemos el rol de la mujer que está en la portada, la mujer tiene su tapabocas, puede que lea un poco aquí de más, pero la mujer parece que en sus hombros lleva una maleta. Y entonces uno piensa, ¿qué tipo de persona se está representando en esta imagen? ¿Será uno de esos altos ejecutivos encargados de medir el dinero que está ganando la compañía? Para relacionarlo directamente con las cifras y los colores que tenemos atrás, no necesariamente. Y ese contraste entre hay un elemento gigantesco y monstruoso atrás de la economía que muchas veces no entendemos y adelante está esta mujer que tiene una apariencia más bien como cotidiana, un poco más cercana a nuestro contexto, entonces ya empiezo a analizar cuáles son esas implicaciones críticas de este proceso. Luego me devuelvo al texto, efectivamente, y puedo ver esa última pregunta ahí, que no solamente es la invitación para leer el artículo completo, sino algo en lo que pienso muchísimo es, ¿por qué escogen la palabra pánico? ¿Por qué esa palabra en específico? Entonces ahí ya le enseño a mis estudiantes ojo, yo no estoy muy segura de qué significa la palabra pánico. Por confirmar, devolvámonos al diccionario. Y en el diccionario encuentro su definición y a partir de eso sigo construyendo esa idea otra vez. Y pienso como
porque yo a veces hago descripciones extrañas de las palabras. Entonces, la palabra pánico es muy grande. Es muy extraño utilizar esa palabra porque es una palabra que tiene un significado, que tiene implicaciones muy pesadas. ¿Y por qué se utiliza acá? Y ojo, porque lo que nos decía José es muy cierto. Esto es de febrero. Y en febrero ya estábamos hablando de pánico. Y estamos terminando mayo y pregunto, ¿la palabra sigue siendo válida? Y por eso es importante el contexto de enunciación. Acá son solo unos meses que para nosotros se han convertido en, yo no sé cuántos años hemos vivido en esta cuarentena, pero ¿cuál es la diferencia? Y efectivamente ya tendríamos que entrar a analizar, ok, ¿cuál es la última publicación de semana? Para poderla comparar y saber qué está pasando, cómo ha cambiado este medio. Y de ahí me paso al siguiente lugar, que es revisar el medio como tal. ¿Cuál es la condición de semana en este momento? ¿Por qué hay periodistas que han dejado la firma para tener proyectos por fuera de su tutoría? Y esto ya se me agrandó. Empecé hablando de corona pánico en febrero del 2020 y ya puedo empezar a hablar de, no lo sé, de las posturas políticas de un medio de comunicación o de la censura periodística o de la influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión pública al utilizar la palabra pánico. Porque si uno lee esto y lo lee en febrero y dice, Dios mío, ¿será que el pánico es necesario? Después de leer el artículo yo diga, creo que sí deberíamos entrar en pánico. Y ya en este momento, pues el pánico está por las nubes. Y fíjense que efectivamente este ejercicio nos permite irnos mucho más allá y acá ya está la lectura crítica. Y ese acompañamiento de las preguntas, poco a poco, muy como a lo mayéutica, de que nuestros estudiantes puedan darse cuenta, oiga, sí, yo no había pensado en eso, y de empezar a aplicar los elementos que les contaba antes, de ver los detalles, ver el contexto de enunciación, leer diferentes medios. Entonces ya no les voy a decir solamente leamos semana y ya, sino miremos qué estaba publicando otra revista en esta misma fecha, que estaba publicando, por ejemplo, Portafolio, que es una más especializada, pero también que estaba publicando la revista Bea o que estaba publicando Jet Set, porque no podemos negar que eso también permea las ideas de nuestros estudiantes. Y que incluso a partir de esos elementos que para nosotros pueden sonar como, uy, qué fastidio tener que hablar de farándula, o qué desagradable tener que hablar de determinado artista, o bueno, para no herir susceptibilidades, pero es importante para nuestros estudiantes que nosotros les demos las herramientas y que construyamos con ellos las herramientas para que ellos también puedan leer esas manifestaciones culturales que también son textos y que también deben ser revisados con esa lupa especial de la lectura crítica. Y bueno, aquí entonces pasamos a ese momento de apenas voy la mitad del título de la charla, me falta la otra mitad, que es la capacidad de decisión, pero realmente no es que falte tanto, porque ya lo hemos tocado en lo que llevamos hasta ahora. Entonces, esta capacidad de decisión tiene que ver con dos procesos primero. El primer proceso es cómo evalúo yo precisamente este proceso de lectura crítica mientras que estamos en el salón, mientras que nuestros estudiantes son nuestros estudiantes. Lo primero es la comunicación de la experiencia lectora de forma oral o escrita, como ya lo hemos mencionado.
darle a nuestros estudiantes la oportunidad de expresarse de la forma en la que mejor lo puedan hacer, pero también impulsándolos a probar cosas difíciles. Entonces, así como alguien nos decía al principio, es que a mí no se me da tan bien hablar, yo a ese estudiante lo pondría a hablar, porque el hecho de que se le dificulte no quiere decir que no pueda hacerlo, sino todo lo contrario, que la idea es que llegue a entender cómo funciona este sistema de expresión que le queda complicado y que llegue a ese punto de poder comunicar sus ideas de forma oral. Y lo mismo pasa en el sistema escrito. El sistema escrito para algunos es un monstruo, pero lo intentamos. ¿De qué forma podemos darle una presentación escrita a esas ideas que están revoloteando, están ahí en nuestra cabeza a partir de esa reflexión? Y hay algo muy importante y es que es necesario que se comunique. O sea, yo no puedo soltar la pregunta, dejarlos pensando y cambiar de pregunta y darle la espalda o irme. Es supremamente importante que los estudiantes lo comuniquen, que haya alguna forma que quede un registro de eso a lo que él llegó. Porque el momento en el que nosotros pasamos de el pensamiento a la comunicación, a la enunciación de esas ideas se siguen transformando incluso en el momento de enunciación. Y por eso es fundamental. Yo soy muy dada a la escritura, entonces le pido a mis estudiantes que escriban bastante. Pero también reconozco, bueno, está bien, si hay alguno al que se le dificulte escribir, entonces que me lo diga. Y si no me lo quiere decir, bueno, está bien, entonces escríbalo, pero que quede un registro, porque ahí está esa es la finalización del proceso de pensamiento, que haya un resultado al final. Y por eso es que esta idea, esta noción de la lectura crítica no es, tiene un nombre hermoso, me encanta el nombre, no lo quiero cambiar, pero es como si yo tuviese que agregarle un guión entre lectura y escritura crítica, porque la noción o la idea de que si un estudiante o si una persona ha alcanzado el nivel de lectura crítica, la idea es que puede dar cuenta de ello, que puede dar cuenta de ese proceso de pensamiento, que puede dar cuenta de esa idea que está ahí. Y esto es lo que pasa digamos que en términos escolares. Y luego nos pasamos a la segunda parte, que es la aplicación de la reflexión en la cotidianidad. Y tiene que ver con lo que decíamos hace un rato de cómo hago yo para darme cuenta que una persona tiene lectura crítica cuando ya no la estoy viendo, o sea, como en su ejercicio de vida cotidiana. Y aquí está el proceso de ciudadanía. La ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía es uno de los ejercicios más importantes porque vivimos en comunidad, no lo podemos negar, no lo podemos evitar tampoco, pero ese ejercicio de ciudadanía implica hacer un ejercicio de lectura crítica todo el tiempo. Y yo podría decir que en este momento me siento muy preocupada del nivel de lectura crítica de los ciudadanos de nuestro país, dadas nuestras condiciones sociales y políticas actuales, ¿no? Dadas todas estas dificultades de personas que tienen que estar en cuarentena, pero no tienen comida, no tienen acceso a las necesidades básicas, no pueden suplir esas necesidades básicas. Y cuando sucede esto, yo me doy cuenta, uy, algo hicimos mal antes. Antes puede ser en las últimas elecciones, antes puede ser cuando mis papás votaron por primera vez, antes puede ser, pero bueno, ya no es momento de echar culpas, es innecesario, sino pensar cómo hago para promover ese pensamiento crítico, esa lectura crítica en el ejercicio de la ciudadanía. ¿Que se manifiesta en las votaciones de una forma muy evidente? Sí, pero que no solamente va también en el proceso de comunicación en redes sociales, va también en la participación consciente, incluso en la elección del gobierno escolar.
¿cómo hago yo para que mi elección del gobierno escolar sea una elección consciente y tenga lectura crítica incluso desde ese momento? Y hay algo que me parece muy importante resaltar aquí, es que puede que aparentemente la noción de la escuela, bueno, hace algún tiempo alguien de la esfera política dijo que la escuela no debía desviar a los jóvenes y llevarlos a un camino equivocado, entre comillas, de la idea de el sistema político, que no debía hacerlos que no debía hacer que los estudiantes fuesen anarquistas. Pero resulta que el ejercicio docente es un ejercicio político sí o sí. Eso no lo podemos negar. Y esa condición de ejercicio político implica, como lo hemos visto bastante a lo largo de este espacio, que enseñar lectura crítica es un ejercicio subversivo, es un ejercicio que requiere una reflexión y un punto de vista también político, que, como ya lo decía, no se aplica solamente al análisis de piezas artísticas, sino se aplica al proceso cotidiano. Y por eso es tan importante que los docentes tomemos conciencia de eso y que llevemos a nuestros estudiantes a también tener esas ideas. Si mi estudiante está dudando de la forma en la que su profesor de matemáticas le enseña, porque no está muy seguro de que el profesor entienda, eso quiere decir también que puede hacerlo con un político, sin lugar a dudas, que puede preguntárselo también a, no lo sé, a cualquier persona a su alrededor, y construir esa visión de mundo desde una perspectiva crítica que también implica la política, efectivamente. ¿Listo? Y hasta aquí ha llegado mi partecita. Sé que han estado bastante activos en el chat y me encanta saber que esto genera este tipo de debates y estas ideas que entre todos las estamos construyendo efectivamente. De lo que he visto hasta ahora, efectivamente, no hay una sola lectura crítica, cada uno ejerce su propia lectura crítica según sus características y según sus condiciones. Esto requiere también que tengamos un punto, una perspectiva coherente, que tratemos de llegar a una perspectiva coherente y que también tengamos mucho cuidado con los productos culturales que consumimos. Este ejemplo de la revista Semana es como algo que podemos vivir bastante cerca, pero que pasa en todo lado y que cada lugar en el que estemos va a tener su propio equivalente de las características y de las condiciones de la denunciación de los discursos a través de los cuales interactuamos todo el tiempo. Así que quiero saber si en este momento alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos dialogado. Recuerden que lo pueden escribir a través del chat o solicitar la palabra para contarnos también por su pregunta. O si alguien quiere hacer un comentario extra. ¿O ninguno? Ya me preocupé. Yuri. Sí, cuéntame. Otra vez. Bueno, yo pensaría, bueno, gracias por el espacio. Yo soy capacitador de pre-IFEX precisamente y soy licenciado en sociales, pero no sé de dónde me salió el talento y me tienen encasillado en lectura crítica con textos filosóficos. Es una materia que yo realmente llevo en mi corazón y en mi mente todo el tiempo. Hace tanto tiempo no la imparto como
cátedra como tal, pero el IPREIFE me ha permitido desempolvar y volver a reencontrarme con eso de conocimiento específico. Entonces, agradecerles el espacio. Simplemente, pues, estos espacios hacen falta. Siempre encontramos como que atiborrado de plataformas, de no sé qué, pero no de un conocimiento específico que podemos manejar acá. En el sentido, pues, de la estructura de lo que es la lectura crítica. Siempre hay esa dicotomía, o sea, hay ese problema entre los que manejan filosofía para luego impartir y responderle al IFE, o sea, cómo hacer ese matrimonio, o al revés. Están los del lenguaje, pero no manejan el conocimiento específico de la filosofía. Entonces es maravilloso porque ya los que sabemos un poco de filosofía, o sea, un poco, podemos hacer el matrimonio. O sea, hoy podemos hacer el matrimonio y estos espacios nos ayudaría como a complementar otras cositas que se pueden articular para ese matrimonio. Indiscutiblemente el IFE es un termómetro y yo pensaría y diría que nosotros tenemos que trabajar a dos manos. O sea, emancipar a los estudiantes, sobre todo los que están en los estratos 1 y 2, aquellos que trabajan en colegios públicos, pero también tratar de buscar la manera cómo responderle al termómetro. Es lo que yo finalmente he llegado a esa conclusión. O sea, yo si doy clase en un colegio de bachillerato internacional, las preguntas contextualizadas no caben en un colegio IB, pero también nos toca responderle, sobre todo porque nuestros chicos y los padres de familia ya no están optando por mandarlos afuera, a menos que sea una beca, porque el dólar está alto. Entonces están buscando las universidades locales y también están pendientes de la beca y etcétera. Y el IFE los permea eso un poco. Bueno, hasta el año pasado, no sé qué pase con el IFE ahorita. Ahorita creo que las pruebas TIT justamente las van a hacer virtual y eso podría ser un pilotaje que les estaría mostrando una luz a ellos para los de 11. Entonces, hoy justamente hubo algo con referente a las 4 de la tarde, habló la directora nacional del IFE. Pero yo creo que sería eso como la respuesta a lo que estamos buscando. O sea, sí hacer el ejercicio de la lectura crítica como tal, y la mayéutica, y esto por qué, y la política, y cómo puedo yo buscar la manera de orientar a la masa. Pero también tratar de responderle al termómetro, porque es una necesidad para los chicos, para los estudiantes, para las expectativas de los padres mismos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, uno está en ese dilema todo el tiempo. Se los digo por experiencia propia. El colegio tiene que hacer pruebas y los estudiantes tienen que responderlas y les tiene que ir muy bien en el ICFES, efectivamente. Pero detrás está la conciencia de uno diciéndole, sí, claro, pero es que esa prueba no evalúa su lectura crítica y yo quiero que ellos sean lectores críticos, entonces, ¿qué hago? Y hay que tratar de encontrar ese matrimonio. Y otra cosa que quería agregar de lo que dijiste es que yo no sé tanto de filosofía, pero igual puedo entrenar a los estudiantes a responder estas pruebas, y es que efectivamente esta capacidad de lectura crítica no se aplica solamente a una u otra materia, como ya lo decía. Es necesario, para mí es casi que necesario que los profesores tengamos una visión más bien interdisciplinaria y que podamos tener una postura crítica también de cómo funcionan esas preguntas de otras materias en términos de la lectura crítica. Así que no es una camisa de fuerza, sino todo lo contrario. Es una oportunidad de ir más allá y de aprovechar el conocimiento que tenemos a nuestra disposición. Marlon tiene un comentario, no sé si lo quieras hacer a través del micrófono. Buenas noches, de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo cerraba con un comentario y es que creo que a veces nosotros como docentes también volvemos el ejercicio de lectura crítica como en un evento netamente académico, como de alta academia, que solamente responde como a esas necesidades de la escuela o de la universidad,
y no entendemos que la lectura crítica es un proceso de vida, o sea, lo que tenemos que interpretar, lo que tenemos que criticar no solamente es el texto académico, sino la vida como texto para leer nuestra propia vida, la realidad, la cotidianidad, las relaciones interpersonales. También entendiendo que muchos de los chicos, yo soy docente de colegio público, digamos que su primera perspectiva de vida no es ingresar a la academia, es de pronto empezar a trabajar, es responder por una familia, pero ahí también se tiene que ser crítico, ahí también se tienen que desarrollar esas capacidades que se han ido formando. Entonces es como dejar de colocarla en ese, no sé, como se coloca por allá, muy elevada la lectura crítica como un ejercicio solamente de altos intelectuales y no entendemos que es el proceso con el cual nosotros interpretamos la realidad para poder participar en ella y para poder transformarla. Muchísimas gracias, Marlon. Efectivamente, ese comentario es el broche que reúne muy bien, que concluye bastante bien este proceso de la charla, porque efectivamente esto es lo que hacemos y tenemos que leer todo el tiempo. Ya no leemos para no tocar el animal venenoso, leemos para interactuar con otros, leemos para existir en comunidad y por eso la lectura crítica es tan importante. Muchas gracias. Carlos Andrés. Sí, buenas. Yo quisiera también como felicitar, bueno, no sé, agradecer el espacio porque qué rico que no sé, pues todos los participantes sí serán profes, pero excelente que sean profesores, porque bueno, yo hablo desde una posición de maestro en formación, no en ejercicio, pero qué rico que los profesores estén todavía cualificándose en esto. O sea, una profesora lo decía bien, el ejercicio docente pues nunca termina y siempre creo que es la profesión que más actualizada siempre debe estar y qué chévere que los profes digan, oiga, voy a tomar este curso porque me interesa y porque sé que esto le puede aportar a mis estudiantes. Pues hay profesores que obviamente en el gremio como que se sientan ahí y dicen, bueno, yo ya estoy en el distrito, entonces pues aquí quedo fresco y sí, o sea, pasa eso. Entonces, qué chévere que la misión sea también emancipar y por favor, Yuri, corrígeme con toda la pertinencia del caso. Sí, porque a mí me parece que más allá de que la lectura crítica se puede hacer en los textos, así como, o sea, lectura, pues, yo siento que también se puede hacer la lectura, así como lo decían Marlon, en los contextos experienciales y vivenciales. Yo quisiera saber si, por ejemplo, cuando nosotros vamos a calificar la lectura crítica, suponiendo que eso se pueda calificar, sí, de un estudiante de la urbe con un estudiante campesino que de pronto le ha tocado vivir algunas otras cosas en su experiencia que le permite, digamos, inferir otras cosas, vivir un poco más cercana a las cosas, que no pensarse que él puede incluso tener un poco más desarrollado esa lectura crítica. No sé si también por medios audiovisuales, la experiencia, se pueda fomentar siempre la lectura crítica, como lo decía Marlo, o sea, más allá de la academia, más allá de, claro, obviamente pues leer todo lo que se pueda leer, lo que guste, va a hacer un enriquecimiento excelente, pero también, digamos, incentivar a los estudiantes de la lectura crítica pues a través del cine, de la experiencia, porque pues también el cine tiene potencial allí. Entonces Sí, es eso. bastante. Sí, muchas gracias. Efectivamente, cualquier texto, tomando la noción de texto como todo producto cultural y a veces natural, que es susceptible de ser comprendido e interpretado, tomando esa noción de texto, efectivamente la lectura crítica se puede aplicar a todo. En ese momento se me ocurre un pequeño ejemplo en una comunidad rural. Yo le voy a preguntar a mi papá, que es campesino, que me diga él cómo lee el clima. Los papás son muy buenos para eso. Uno le dice a las 5 de la mañana cómo va a ser el clima y él se lo puede decir y acierta. Y después de eso, después de que me explique ese proceso, le pregunto, ok, ¿cómo ha cambiado el clima últimamente? O sea, últimamente, diga usted, en los últimos 10 años. Y ese proceso de ese campesino que me cuente, no, es que antes uno tenía un poco más las
me olvidó cómo se llama, las estaciones, incluso nosotros que no tenemos las estaciones exactas, uno antes sabía más o menos en qué meses pasaba esto y en qué meses pasaba lo otro, pero ahora ya no. Y entonces yo llevo el proceso un poquito más allá y le digo, bueno, ¿qué puede ser lo que esté afectando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese cambio entonces? Y esa hipótesis que va a tener el campesino y que me va a contar ya hace parte de su proceso de lectura crítica. Ya hace parte, y él muy seguramente me va a decir, así eso es el calentamiento global, efectivamente. Y yo lo puedo ver por esto, esto y esto. Y que él pueda dar cuenta de esas condiciones y de esas características de su propio entorno, ya lo hace en un lector crítico. También pasa mucho en zonas de conflicto. ¿Cómo cambia el paisaje? ¿Cómo sé yo que es seguro o no es seguro cualquier cosa? No, es que tal persona hizo tal cosa o llegó una persona nueva al pueblo y después pasó esto, que también requiere un análisis detallado del contexto, ¿no? Y efectivamente se termina aplicando, como le decía Marlon, a las experiencias de vida. Y requiere efectivamente que el docente conozca el contexto. Si yo no conozco el contexto de mi comunidad, no solamente mis estudiantes, de mi comunidad completa, es complicado acompañar ese proceso. Muchas gracias, Carlos. Y Tatiana también pidió la palabra. Bueno, pues yo también quiero agradecer de cierta manera el espacio. Me parece súper interesante que esto se trata porque igual siento yo que, bueno, a pesar de que yo no soy profesora, yo soy estudiante, siento que conocer este tipo de como pasos, conocer como este tipo de técnicas, todo lo relacionado a profundizar como este tema de la lectura crítica es súper bueno porque como tú dijiste durante toda la charla, creo que es un punto súper importante para eh, llegar a un proceso en el que uno pueda reflexionar no solamente sobre épocas pasadas, sobre un libro, sino sobre la sociedad actual en la que nos encontramos. Pero me parece súper importante, digamos, que en el aula también se busque que se enamore al estudiante de la lectura. Porque, digamos, suele suceder de que a uno le ponen lecturas y son lecturas súper pesadas. O sea, son lecturas que, digamos, de no haber leído nada durante, ponte tú de que de sexto a octavo, no has leído nada muy pesado, y llegas a la mano y ¡pum! Te descabezan. Entonces, como uno le empieza a coger como un odio a la lectura, ¿no? Entonces uno empieza a decir, no, pero ¿para qué es esto? Esto no me sirve de nada, mejor busco un resumen, yo no le voy a poner atención, mejor busco algo súper sencillo que me lo explique y no le pongo pues como la dedicación que amerita un texto tal vez filosófico. Entonces siento que es como tú decías, es un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana, pero digamos es un proceso que se debe como cultivar en el estudiante de la forma más bonita o que sea como cariñoso, un proceso de amor, así le llamaría yo. Sí, un proceso en el que, digamos, los recursos como las películas, como los cómics, no sé, a mí me parecen súper esenciales para iniciar como ese proceso de lectura crítica, porque desde lo atractivo uno empieza a enamorarse y de lo atractivo va llegando hasta lo más complicado. Entonces, es cierto que esa labor que ustedes tienen es hermosa porque permiten eso, ¿no? El profesor permite que o uno odie la materia o uno ame la materia, porque digamos, pasaba que digamos en mi colegio a nadie le gustaba filosofía, entonces todo el mundo, no, qué fastidio filosofía, yo no sé qué, pero digamos, llega un profe y la mostró de otra manera. Entonces, empieza a coger como ese cariño y esa responsabilidad de una materia que nadie quería, pero que como se cultiva de una forma distinta, entonces uno le mete el interés necesario porque se interesa en responder a eso que me están dando, que se romantiza de alguna manera y no se muestra solo como una técnica. Y estoy muy de acuerdo en que no se debe quedar en lo académico, ¿sí? De no solo implementar, ay, no, es que estamos viendo filosofía, entonces desde filosofía solamente puedo enseñar filósofos clásicos o un psicoanálisis así súper complicado o sacerdotes, y entonces los sacerdotes tienen una manera de escribir súper enredada, entonces uno queda vuelto un ocho. Entonces,
creo que es eso, es mostrar la lectura, que todo es lectura, no solamente un libro, desde el amor para que el estudiante después de salir de clase diga, no, yo ya no quiero ni siquiera leer solamente porque me lo piden en clase, sino porque es un hábito y a mí me gusta hacerlo, me gusta enterarme de las perspectivas que tienen otras preguntas y con base a eso construir mi mundo de experiencias y salir a una sociedad, a la universidad, al trabajo, ya sea lo que la persona decía, a sentir que puedo empezar a analizar desde otra forma, porque tristemente lo que pasa y lo que tú decías también, que me parecía súper importante, que era que las personas en la sociedad les falta mucha lectura crítica, porque se quedan mucho con lo que, con los chismes de pasillo o con lo que cualquier persona de autoridad, se le puede decir, dicen, ¿no? Entonces, estamos en un mundo donde todo es de absolutos, pero nada está como en el medio, como en un equilibrio. Entonces, siento que sí es muy importante enseñarla de esa manera para que el día de mañana se convierta en el amor hacia algo y no en la obligación hacia algo. Muchísimas gracias, Tatiana. La verdad, saber de tu experiencia como estudiante y que efectivamente estás interesada en estar en este lugar hoy y de escuchar todo esto que hemos compartido, es como el aliciente de estamos haciendo las cosas bien. Hay algo que estamos haciendo bien para que tú estés aquí, para que tú quieras compartir tu punto de vista y de verdad es maravilloso y me gusta muchísimo esa apelación que haces al amor, porque efectivamente el amor por el conocimiento es lo que nos permite construirlo y hacerlo crecer y que nuestros estudiantes no se sientan obligados a, sino que ellos también tomen el gusto que nosotros tenemos por el conocimiento en general. Entonces, así que muchísimas gracias. Bien, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Están cordialmente invitados a las charlas de mañana y del viernes. Vamos a tener aportes también maravillosos en términos de la lógica y la lectura crítica, que me pareció un tema muy interesante. Y para el viernes, la literatura como propuesta crítica, que también tiene mucho que ver con esta de que decía Tatiana, de cómo enseñar el amor por la lectura. Siento que ahí está, así que Tatiana está súper invitada y todos también muy invitados a que estén en este espacio porque vamos a compartir muchas más ideas en torno a este momento especialísimo de la lectura crítica. Hay dos comentarios más. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales. En el canal de YouTube vamos a compartir material que también tiene que ver con este proceso de lectura crítica, así que los invitamos a que estén pendientes de este canal. Instagram y Facebook son los lugares en los que nos pueden contactar para conocer más de nuestros eventos y de las propuestas que tenemos también para ustedes. En el chat van a encontrar los links a nuestras redes sociales y también el formulario de inscripción a nuestra red. Esta inscripción nos permite entablar una comunicación más directa con ustedes y también invitarlos a lo que nos contaba Andrés al principio de cómo construir o cómo seguir abriendo estos espacios de construcción de conocimiento alrededor de la enseñanza de la filosofía y de la lectura crítica en estos espacios. Y finalmente, les vamos a dejar una pequeña encuesta que espero, por favor, que de verdad completen todos sobre sus percepciones de este primer encuentro y de este primer taller. Y esperamos que todos la puedan contestar y nos puedan acompañar a seguir construyendo red. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Los esperamos mañana y el viernes en nuestras charlas. Y no sé si Andrés quiera decir algo más para cerrar. Mil gracias por asistir y mil gracias por compartir este espacio con nosotros. Muy bien, primero que todo agradecerles a cada uno de ustedes por la participación que tuvieron. Esto apenas arranca. Como lo decía muy bien la profesora Yuri, extenderles una invitación a cada uno de ustedes a participar el día de mañana en este segundo espacio que vamos a tener sobre lógica y lectura crítica a cargo del profesor Germán Bula,
Y el día viernes vamos a entrar a revisar un poco el ejercicio de la lectura crítica desde la literatura a cargo del profesor Gerardo Masutier, que en este momento pues también se encuentra pues en este espacio. No nos resta más que agradecerles. Recordemos que para nosotros es de vital importancia pues conocer los distintos comentarios que ustedes pueden tener de este espacio. Realmente para la red de docentes de filosofía, este tipo de escenarios pues permiten crear unidad y que pues de alguna u otra manera es nuestro principal objetivo precisamente con este ejercicio, tanto en educación básica como en educación media. Entonces, les extendemos una invitación a participar también con el mismo enlace el día de mañana y el día viernes, para que evidentemente pues no se pierdan de este espacio de taller de lectura crítica que apenas inicia. Un saludo especial para cada uno de ustedes y esperamos que puedan tener una feliz noche.